Prepárate para adentrarte en una de las historias más sorprendentes, duras y al mismo tiempo fascinantes de la televisión española. Una historia que habla de éxito, de transformación y de resistencia. ¿Quién es realmente Leticia Sabater? ¿La presentadora de sonrisa eterna que marcó la infancia de toda una generación? ¿O el personaje desbordante y polémico que los medios no se cansan de retratar? Hoy vas a descubrir la verdad emocional detrás del espectáculo. Un relato de ascensos y caídas, de fama y soledad, de reinvenciones imposibles y de una mujer que pese a todo se negó a rendirse. Quédate hasta el final porque te prometo que, después de escuchar esta historia, no volverás a ver a Leticia Sabater con los mismos ojos. Leticia Sabater nació en Madrid en los años 60, en una familia acomodada, rodeada de oportunidades pero también de expectativas. Desde muy joven mostró una determinación poco común. Lo suyo era el espectáculo. La música, el movimiento, las cámaras, el contacto con la gente. Su energía era inagotable. Desde niña soñaba con estar en televisión y ese sueño se materializó muy pronto. Primero en pequeños papeles, colaboraciones, concursos y finalmente en lo que la definiría para siempre, la televisión infantil. A principios de los años 90, la televisión española vivía un momento irrepetible. Los niños tenían su espacio, su horario, su propio mundo de fantasía en la pequeña pantalla. En ese contexto, Leticia Sabater se convirtió en un fenómeno. Su sonrisa, su vitalidad y su estilo cercano conquistaron a los más pequeños y a sus padres. Cada mañana, millones de hogares españoles la recibían como parte de la rutina. El desayuno, la mochila y Leticia al otro lado de la pantalla animando a empezar el día. Programas como Desayuna con Alegría, A Mediodía Alegría o Con Mucha Marcha la convirtieron en un rostro omnipresente en la televisión pública. Era la reina indiscutible de las mañanas, pero lo que el público veía como frescura y naturalidad escondía un trabajo agotador. Jornadas interminables de rodaje, ensayos, compromisos, giras, promociones. La televisión no dormía, y tampoco lo hacía ella. Leticia era una profesional exigente consigo misma. Detrás del personaje siempre había una trabajadora meticulosa, obsesionada con cumplir y con estar a la altura del cariño de los niños. Durante casi una década, vivió en un estado de euforia constante, de éxito, de popularidad. Pero como en toda historia marcada por la fama, ese brillo tenía un precio. El mundo de la televisión cambió radicalmente a finales de los 90. Los programas infantiles comenzaron a perder espacio frente al entretenimiento adulto, los realities y la prensa rosa. Los formatos coloridos y educativos dejaron paso a un nuevo tipo de televisión, más competitiva, más agresiva, más centrada en el espectáculo del escándalo. En ese nuevo panorama, la figura de Leticia empezó a desdibujarse. Los directores de programas ya no buscaban sonrisas infantiles, sino polémicas, conflictos y titulares. Y la televisión que tantas puertas le había abierto comenzó poco a poco a cerrárselas. A partir de ese momento, Leticia se enfrentó a una encrucijada vital: desaparecer o reinventarse. Y eligió el camino más difícil. En lugar de aferrarse a un pasado glorioso, decidió transformarse. Aceptó invitaciones a programas de entretenimiento para adultos, debates televisivos, realities. Apareció en entrevistas donde ya no era la presentadora infantil, sino una mujer sin miedo a hablar de sí misma, de sus fracasos, de sus decisiones personales. Para muchos, aquel cambio fue incomprensible. Para otros fue una muestra de coraje. Leticia comprendió algo que pocos logran entender. Si la televisión cambia, tú también debes cambiar. Comenzó entonces una etapa de exploración personal y artística. Apostó por la música, pero desde un registro completamente distinto. Canciones provocadoras, letras festivas, ritmos veraniegos, una mezcla de humor, ironía y autoparodia. Temas como Toma Pepinazo, La Salchipapa o El Polvorrón se convirtieron en fenómenos virales mucho antes de que la palabra viral se pusiera de moda. Lo que muchos consideraban parodia, ella lo asumió como estrategia. En una industria que olvida rápido, su objetivo era simple: seguir presente, seguir sonando, seguir viva en el imaginario colectivo. A la vez, comenzó un proceso de transformación física que acaparó titulares: cirugías, operaciones estéticas, musculación extrema, abdominales marcados. Cada cambio era analizado, ridiculizado o celebrado, pero nunca pasaba desapercibido. Leticia convirtió su cuerpo en una declaración de independencia. Mi cuerpo, mis reglas, parecía decir con cada aparición. Lo que para muchos era exceso, para ella era libertad. En un mundo que la había encasillado, ella decidió romper el molde, aunque eso implicara ser juzgada con crueldad. La prensa, que antes la trataba como una figura querida, comenzó a convertirla en objeto de burla. Los programas del corazón la perseguían, las redes se llenaban de memes,
y cada nueva canción o intervención televisiva era analizada al detalle. Pero Leticia, lejos de esconderse, respondía con ironía, con humor, con más espectáculo. Hizo del escándalo su combustible y del ridículo una forma de poder, porque entendió algo que pocos artistas comprenden: la visibilidad. Incluso cuando incomoda, es supervivencia. Sin embargo, detrás de esa figura estrafalaria y colorida, había una mujer que seguía buscando algo que no se compra con fama: respeto, cariño y validación. Las entrevistas más íntimas revelan a una Leticia mucho más reflexiva de lo que aparenta. Una mujer que ha tenido que reconstruirse muchas veces, que ha visto cómo la industria le daba la espalda y que aún así ha encontrado una forma de seguir adelante. No todo en su vida fue ruido y luces. También hubo momentos de soledad, de desánimo, de pérdidas personales que prefirió mantener lejos de los focos. Momentos en los que la energía inagotable de la televisión se apagaba y solo quedaba ella, con sus pensamientos preguntándose si valía la pena seguir luchando, y siguió. Porque por encima de todo, Leticia es una superviviente. Ha caído y se ha levantado tantas veces que su historia podría confundirse con una metáfora del propio entretenimiento español. Cambiante, extremo, resiliente. A diferencia de muchos compañeros de su generación, nunca desapareció del todo. Siempre encontró una manera de adaptarse a los tiempos, de captar la atención de un nuevo público, de reinventarse con un guiño, una canción o una frase que rompía internet. Con el paso de los años, su figura adquirió un nuevo significado. Lo que comenzó como curiosidad o burla se transformó en fenómeno cultural. Leticia Sabater se convirtió en un icono pop, reivindicada por públicos jóvenes, por comunidades LGTBI, por festivales que la aplauden como símbolo de libertad y descaro. Lo que antes fue considerado un exceso, ahora es visto por muchos como un gesto de rebeldía ante un sistema que impone normas sobre cómo debe comportarse una mujer que envejece frente a la cámara. Leticia no pidió permiso para seguir siendo ella. Y eso, aunque se diga poco, también es una forma de valentía. La historia de Leticia es, al mismo tiempo, una radiografía de cómo funciona la fama, de cómo los medios pueden elevarte a lo más alto y después convertirte en caricatura, de cómo el público ama a sus ídolos pero disfruta también de verlos caer, y de cómo, a pesar de todo, algunas personas consiguen sobrevivir a esa montaña rusa emocional. Detrás de la parodia, detrás del personaje, hay una mujer que ha aprendido a convivir con sus luces y sus sombras. Una mujer que se ríe de sí misma, pero que también sabe que cada paso que da es observado, juzgado, comentado. A veces en entrevistas, Leticia lo deja claro: yo soy una persona alegre, pero también fuerte. Me han dicho de todo y aquí sigo, porque sé quién soy y sé lo que valgo. Esa frase, sencilla pero firme, resume toda una filosofía de vida. Puede que no todos comprendan sus decisiones, pero nadie puede negar su tenacidad. Ha convertido cada burla en un paso más en su camino. Y aunque su carrera ha transitado por momentos de auténtico delirio mediático, lo cierto es que hay algo profundamente humano en su historia: la necesidad de ser vista, de ser escuchada, de ser querida. Quizá por eso su figura genera tanta fascinación, porque representa a una generación que creció creyendo que la televisión era un espejo de la felicidad y que luego descubrió que ese espejo también podía romperse, porque en ella se refleja el tránsito de la inocencia al cinismo mediático, del color de los 90 a la ironía de las redes. Leticia Sabater es un producto de su tiempo, pero también una creadora de su propio mito. Hoy, más de 30 años después de su primera aparición en la pantalla, sigue siendo un nombre reconocible, capaz de llenar titulares, de provocar conversación y de despertar emociones tan opuestas como la ternura, la risa o la incredulidad. Pocos personajes pueden decir lo mismo. Y eso, nos guste o no, la convierte en una figura única en la historia de la televisión española. Al final, esta no es la historia de una caída. Es la historia de muchas resurrecciones. La de una mujer que fue la sonrisa de la infancia de un país y que años más tarde supo convertir la crítica en arte, la parodia en estrategia y el olvido en un desafío personal. Puede gustarte o no lo que hace, puedes entenderla o no, pero su fuerza es innegable. En un mundo que desecha con rapidez, Leticia Sabater sigue aquí, recordándonos que a veces sobrevivir ya es una forma de éxito. Así que la próxima vez que escuches su nombre o veas su rostro en una noticia viral, recuerda lo que hay detrás: una vida entera dedicada al espectáculo, una montaña rusa de emociones, una carrera hecha de reinvenciones, de luces y sombras, de resistencia. Porque Leticia Sabater no es solo una figura mediática, es una lección sobre cómo seguir en pie cuando el mundo entero se ríe de ti, una lección sobre cómo hacer de tu historia un escenario, y sobre todo, una lección sobre cómo mirarse al espejo, reírse y decir, una vez más, sigo aquí. Si esta historia te ha hecho pensar, suscríbete,
Deja tu like y cuéntame en los comentarios qué opinas tú. ¿Leticia Sabater es una víctima de la televisión o una estratega que entendió antes que nadie cómo sobrevivir en ella? Sea cual sea tu respuesta, una cosa es segura. La suya es una historia que, para bien o para mal, forma parte de nuestra memoria colectiva.